Hola familia de Tectón. Las redes sociales están que arden estos días por motivos diversos. Hoy queremos poner la atención sobre lo sucedido en Brasil, donde una vicaria anglicana ha concelebrado la Santa Misa con el nuevo arzobispo brasileño de la reciente creada archidiócesis de Chapecó, el arzobispo Odelir José Magri. Expliquemos lo sucedido para entender bien los hechos antes de proseguir. El Papa Francisco crea una nueva archidiócesis en Brasil, la de Chapecó, y nombra a un arzobispo. El 9 de febrero se celebra una Santa Misa en esta nueva diócesis para dar la bienvenida al nuevo obispo, Odelir José Magri. Y entre los invitados a concelebrar en la Santa Misa aparece una mujer de la Iglesia anglicana. Ella se reviste con todos los demás, como un sacerdote más, y no piensen que se infiltró, sin que nadie se diera cuenta. Aparte de que su presencia era evidente, el mismo arzobispo le dio una calurosa bienvenida al acto públicamente. Además, cuando llega el momento de recibir la Sagrada Comunión, vemos cómo esta falsa sacerdotisa anglicana se acerca al altar para comulgar. En ese momento, las cámaras que transmiten el evento dejan de enfocar y no podemos ver si finalmente comulga o no. Pero por el testimonio de los presentes entendemos que sí que lo hizo. El nuevo arzobispo de la diócesis quiso darle un toque ecuménico a la celebración y por eso invitó a esta mujer y a algún otro miembro de otra religión. Estos son los hechos sucedidos el pasado 9 de febrero en la diócesis de Chapecó, en Brasil. Nosotros como católicos debemos estar unidos a la verdad revelada por Dios y enseñada por la Iglesia Católica. No podemos simplemente mirar para otro lado y obviar este sinsentido. Hoy, a causa de los medios de comunicación masivos, imágenes como estas se viralizan con mucha rapidez y es necesario que, en medio de la confusión causada por el arzobispo de Chapecó, demos luz sobre este tema, exponiendo la verdad católica. No somos jueces de la verdad católica, somos siervos de esa verdad y a ella nos debemos. Por tanto, aunque muchos preferirían que callara y mirara para otro lado, me siento obligado a denunciar lo sucedido en Brasil. El primer error que es necesario denunciar respecto de lo sucedido es el sentido de ecumenismo que tiene el nuevo arzobispo de Chapecó. Veamos cuál es el objetivo del ecumenismo en la declaración Dominus Jesu, donde se dice: la esperanza de la Iglesia es que todos los cristianos entren en la plena unidad visible de la única Iglesia de Cristo. ¿Y cuál es la única Iglesia de Cristo? El mismo documento responde: la única Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Y el Papa Pío XI, en 1928, en su encíclica Mortalium Animos, afirma: Jesucristo envió a sus apóstoles para predicar a todas las naciones la fe evangélica y les mandó que todos los pueblos fueran incorporados a su único cuerpo, que es la Iglesia. Y el único medio para lograrlo es la predicación de aquella misma fe y la administración de los sacramentos. A la luz de estos documentos que acabamos de citar, queda claro que el objetivo del ecumenismo es que todos los cristianos entren en la única Iglesia de Cristo, que es la Iglesia Católica, y el medio para lograr este objetivo es la predicación de la fe católica y la administración de los sacramentos. Pero claro, lo que ha hecho el obispo de Chapecó no ha sido esto. El objetivo del ecumenismo no es celebrar los sacramentos, en este caso con una pastora anglicana, sino trabajar la predicación para que este pastor abandone el error y abrace la verdadera Iglesia de Cristo. El verdadero ecumenismo pasa porque esta señora entienda que no es sacerdotisa, que entienda que el sacramento del orden sacerdotal solo es válido en hombres y no en mujeres. En definitiva, hay que trabajar para la conversión de estas mujeres a la Iglesia de Jesucristo. Al no hacer esto, el obispo de Chapecó está dando a entender que todas las religiones son igualmente válidas y que tanto da ser católico que anglicano, produciendo una confusión en el cuerpo místico de Cristo muy grave. Pero vayamos a ver cuál es el segundo error que se comete con este acto supuestamente ecuménico: el permitir que una pastora anglicana
concelebren la Santa Misa Católica, revestida con alba y con estola morada, como si se aceptara su sacerdocio, como si éste fuera válido. El Papa León XIII, ya en 1896, a través de Apostolique Cure, declaró que las ordenaciones sacerdotales anglicanas son absolutamente nulas y sin valor. Pero en este caso estamos hablando de una mujer anglicana, la que ha concelebrado. Lo que es más escandaloso todavía, porque es evidente que el obispo y todos los sacerdotes presentes debían saber que esta persona no estaba válidamente ordenada, aun sin saber que fuera anglicana. Además, la Santa Misa es el sacrificio de Cristo, renovado sacramentalmente, y solo puede ser celebrado por un sacerdote válidamente ordenado que actúa in persona Christi Capitis. El Código de Derecho Canónico establece claramente en el canon 900.1: el ministro que en la acción eucarística actúa en la persona de Cristo y consagra el cuerpo y la sangre del Señor es solamente el sacerdote válidamente ordenado. Por lo tanto, una pastora anglicana que no posee el sacramento del orden no puede en ningún caso participar en la celebración. Permitir que una mujer anglicana participe de una misa revestida como sacerdote genera confusión entre los fieles, ya que puede dar la falsa impresión de que la Iglesia Católica acepta la validez del sacerdocio anglicano. Puede además dar la falsa impresión de que la Iglesia aprueba la ordenación de mujeres, algo que fue rechazado explícitamente en Ordinatio Sacerdotalis por San Juan Pablo II, quien declaró que la Iglesia no tiene autoridad para conferir la ordenación sacerdotal a mujeres. Y ahora, pasemos al tercer error. Me refiero al hecho de permitir que una pastora anglicana comulgue, reciba el cuerpo de Cristo bajo la especie de pan. El permitir que una persona anglicana reciba la comunión es ignorar por completo las normas de la Iglesia que establecen en el canon 844.1 del Código de Derecho Canónico que los ministros católicos administran lícitamente los sacramentos solo a los fieles católicos. Excepcionalmente, es cierto, el canon 844.4 permite la comunión a cristianos no católicos solo si creen en la Eucaristía como la Iglesia Católica, siempre y cuando estén en grave necesidad y no tengan acceso a un ministro de su propia comunidad. Y el Papa San Juan Pablo II, en la encíclica Ecclesia de Eucaristía de 2003, establece que la Eucaristía no puede ser administrada a quien no está en plena comunión con la Iglesia. Recordemos que para recibir dignamente la Sagrada Comunión es necesario, primero, estar bautizado en la Iglesia Católica o en una iglesia en plena comunión con ella. 2. Estar en estado de gracia, es decir, sin pecado mortal. Y 3. Aceptar íntegramente la fe católica. Los anglicanos no cumplen con estos requisitos, porque no están en plena comunión con la Iglesia, no han recibido el sacramento de la confesión con un sacerdote católico, necesario para quien ha cometido un pecado grave, y no aceptan la doctrina católica sobre la Santa Misa como sacrificio y la transubstanciación. San Pablo advierte sobre el peligro de comulgar indignamente en 1 Corintios 11, del 27 al 29. Quien come el pan o bebe el cáliz del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Quien lo come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Y un acto como el de permitir que una pastora anglicana comulgue puede generar confusión y escándalo entre los fieles. Confusión doctrinal, pues puede hacer creer que no hay diferencias reales entre la fe católica y la fe anglicana. Escándalo, pues daría la impresión de que la Iglesia aprueba la intercomunión sin unidad en la fe. Profanación del sacramento. Si la persona no cree en la Eucaristía, su comunión es una contradicción objetiva y un acto sacrílego. Por todo ello, es un error permitir que una pastora anglicana reciba la comunión en una misa católica. El obispo de Chapecó, al ver el escándalo organizado por permitir todos estos errores, ha emitido un escrito en el que afirma: en referencia a lo ocurrido durante la Santa Misa Solemne de instalación en la Archidiócesis de Chapecó y mi toma de posesión como arzobispo metropolitano,
informamos que ya hemos comunicado a la Nunciatura Apostólica en Brasil sobre las circunstancias de este incidente aislado de violación inadvertida de las normas litúrgicas. Parece que el señor obispo se ha dado cuenta del error cometido y ha intentado rectificar. El problema es que estas imágenes van a estar dando vueltas por internet durante mucho tiempo. Un error y un escándalo tan grande no puede ser olvidado con simplemente una carta. Y antes de despedirnos, les ruego que atiendan, porque próximamente abriremos la Escuela de Pensamiento Católico Melchor Cano, junto con el padre Gabriel Calvo Zarraute. En esta escuela se impartirán materias de teología. Empezaremos en octubre de 2025 con la historia de la Iglesia Católica. En cuanto esté preparada la web de la escuela, les avisaremos por este medio para que todos puedan apuntarse a estas clases. Si logramos que miles de alumnos se matriculen, eso nos permitirá poder contratar a nuevos profesores para dar clases de otras materias teológicas. Estén pendientes de Tectón para poder apuntarse a esta escuela lo antes posible. Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos.